Un título para nuestra conferencia y se llama Los padres de Juan el Bautista. Vamos a dedicar nuestra conferencia en esta mañana a estudiar los padres de Juan el Bautista, sus características como padres principalmente. Esta segunda conferencia de este evangelio, nuestro tema será los padres de Juan el Bautista. Vamos a ver la forma en la que la Biblia nos ilustra o nos da un ejemplo de padres piadosos. Cuando nosotros enfrentamos el siglo que tenemos por delante, el siglo XXI, nos damos cuenta que ahora genéticamente está llegando la ciencia a clonar seres humanos. No sé cuántos tengan algún conocimiento al respecto. Este martes pasado, allá está el cassette, hablamos acerca de la historia de Abraham y el Mesías prometido, cómo a través del Génesis, la Biblia hace miles de años nos descubría, más de 5,000 años antes de que Gregorio Mendel, un monje austriaco, descubriera los primeros principios de la genética en 1860, la Biblia ya hablaba con muchos siglos de anterioridad de que había una transmisión hereditaria tanto en los animales como en los seres humanos y en las frutas, en las semillas, lo que ahora se conoce como el código genético hereditario que se encuentra dentro de las cromosomas, las 46 cromosomas que tenemos y dentro de las 23 cromosomas que tiene el esperma y el óvulo de la mujer. Esto es maravilloso porque a la luz de la clonación, no sé cuántos conozcan las implicaciones, pero cuando se vaya a clonar a un hombre, tiene que ser del sexo masculino, y si se va a clonar a una mujer, tiene que ser del sexo femenino. Pero lo más grave de esta situación es que los clones no tendrán una familia. O sea, no serán personas con padre y madre como tú y yo, por lo que nosotros nos damos cuenta. Debajo de todas estas cosas, entre comillas, científicas, existe el plan maquiavélico, diabólico, de destruir a la familia. Y la Biblia nos dice claramente que el padre entregará al hijo, el hijo entregará al padre y el amor se enfriará. Y una de las cosas por las cuales tenemos que luchar, más que cualquier otra cosa, es por la preservación del núcleo de la familia. Porque es lo más sagrado, lo más santo y lo más valioso a los ojos de Dios. En esta mañana dice la Biblia en el versículo 5 de Lucas 1, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Observamos tres cosas en los padres de Juan el Bautista. En primer lugar, el bebé les fue prometido durante el reinado de Herodes el Grande, casi al final de su reinado. Herodes el Grande reinó 37 años antes de Cristo hasta 4 años después de Cristo. O sea que ya cuando Cristo creció, ¿verdad? Ya no era Herodes el Grande, sino que era otro Herodes porque era una de las familias de los edumeos. Entonces, Herodes el Grande era el rey que vivía cuando el Bautista fue prometido a sus padres. En segundo lugar, el padre de Juan se llamaba Zacarías. Y observen lo que dice la Biblia. Bueno, la palabra Zacarías, para lo que les interese, significa recuerdo de Jehová. La palabra Zacarías, el nombre Zacarías, significa recuerdo de Jehová. Este hombre era de la clase de Abías. Y si me acompañan rápidamente a Primera de Crónicas 24, versículo 10. Primera de Crónicas 24, 10. Bueno, dice desde el principio el versículo 1, los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Para que entendamos, los sacerdotes estaban divididos en 24 grupos en el Antiguo Testamento. Y el versículo 10 nos dice que la séptima o el séptimo grupo, Acós, y la octava Abías. Entonces el padre de Juan el Bautista pertenecía al octavo grupo de la división de los sacerdotes
del Antiguo Testamento que la Biblia le llama Abías. Por eso dice de la clase de Abías. Era el grupo sacerdotal al que pertenecía el padre de Juan el Bautista. Y la mujer, en tercer lugar, dice la Biblia, era Elizabeth. El nombre Elizabeth significa la que jura por Dios. La que jura por Dios. Esta mujer era también hija o descendiente de la familia de Aarón. Era una mujer virgen porque a los sacerdotes, de acuerdo a Levítico 21:14, se les exigía casarse ni con viuda, ni con repudiada, ni con una persona que no fuera virgen. Los sacerdotes tenían que casarse con una mujer que fuera virgen. Ahora bien, en segundo lugar dice el versículo 6 que ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí la Biblia nos muestra que estos padres que descendían de un orden sacerdotal eran al mismo tiempo dos personas justas e irreprensibles delante de Dios. Esto significa que eran un hombre y una mujer maduros, espiritualmente hablando, eran fieles, vivían con un buen testimonio, eran personas honestas, dedicadas el uno al otro, se amaban entre los dos, se querían entre los dos, se apapachaban entre los dos, se apoyaban entre los dos. Ella era la ayuda idónea de él amaba a ella sacrificialmente. Todas estas características y calificaciones están incluidas en la palabra irreprensibles. El versículo 7 dice que tenían dos problemas como todos los matrimonios. No hay ningún matrimonio que no tenga problemas. Y aquí nos muestra que aunque seamos justos e irreprensibles y santos en esta vida, no estaremos lejos de problemas. No tenían hijo en primer lugar porque Elizabeth era estéril. El primer problema que tenían era que no tenían hijos y era estéril Elizabeth. Y en segundo lugar, los dos eran de edad avanzada. Aquí esto era algo grave para el mundo hebreo, para los judíos, porque de acuerdo a la ley, tener hijos era una bendición. Dice la Biblia, bendición de Jehová son los hijos. Entonces nos damos cuenta que esta pareja durante muchos años, casi estamos hablando que tenían como 70, 80 años de edad ya, sufrieron mucho, porque mucha gente los ha de haber visto como algo con precio. No, si ustedes no tienen hijos es porque tienen una maldición, ¿verdad? O si no tienen hijos es porque no son realmente santos delante de Dios. Pero la Biblia nos muestra un panorama diferente. Eran justos, eran irreprensibles, pero Dios en su soberanía no había permitido que tuvieran hijos, porque vamos a ver lo que sigue, versículo 8 y 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte. La palabra en suerte significa en turno, o sea, era su turno. Su turno le tocó ofrecer el incienso entrando en el santuario de Dios. En cuarto lugar, descubrimos que eran padres adoradores. Zacarías era fiel a su sacerdocio y al llamado, aun cuando no podía tener hijos. No era un hombre amargado. Ay, no me has dado esa casa que te he pedido, Señor. No me has dado ese coche que te he pedido. No nos ha ido bien en la vida. A pesar de los problemas que tenían, ellos seguían siendo fieles. Todos los días se quemaba incienso. Todos los días en el templo, sobre el altar, antes del holocausto de la mañana y del holocausto de la tarde. Aquí es muy importante la palabra que se tradujo santuario en el versículo 9, porque la palabra que se tradujo santuario, donde ministraba Zacarías, es la palabra griega naos, N de nana, A-O-S, naos, y significa el lugar santísimo. El lugar santísimo, no el atrio, no el lugar santo, el lugar santísimo. Zacarías ministraba en la mera presencia de Dios.
Ustedes saben que al entrar al lugar santo estaba el incensario, estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba la menora. Y al entrar al lugar santísimo se encontraba el propiciatorio. Bueno, Zacarías entraba, ofrecía el incienso y entraba al lugar santísimo. Es interesante que Cristo nunca entró al lugar santísimo durante todo su ministerio terrenal. Porque esto solamente lo podían hacer los descendientes de Aarón. Y Cristo no era descendiente de Aarón, ni tampoco provino de la tribu de Leví. Cristo, de acuerdo a Hebreos 7 y Hebreos capítulo 8, descendió de la tribu de Judá. Y el orden sacerdotal de Jesucristo no era conforme a Aarón. El orden de Aarón eran hombres como tú y como yo, que se moría el papá y seguía el hijo y el nieto y el bisnieto y toda la familia de esa tribu y de esa familia tenían que ser los sacerdotes. Nadie podía fungir como sacerdote si no era descendiente de la familia de Aarón. Y Jesucristo no descendió de esa familia ni de la tribu de Leví, porque el orden de Cristo era el orden de Melquisedec. Esto lo vamos a estudiar después con más calma, es bastante profundo, pero el orden de Melquisedec significa que era un sacerdocio no de esta vida, no de este mundo, era un sacerdocio eterno. Cuando Cristo murió, hasta que murió, entró al lugar santísimo. Y no en el templo hecho por manos humanas, sino en el templo hecho por Dios allá en el cielo. Dice la Biblia también que esta ofrenda de incienso, de acuerdo a los antecedentes en el libro de Levítico y Éxodo, simbolizaba que los sacrificios que se ofrecían a Dios se elevaban adoración a Dios. La Biblia dice en Apocalipsis que el incienso son las oraciones de los santos. Cuando tú llegas aquí a la iglesia el domingo y te olvidas de todos, así te olvidas de todos. Si quieres hacerle como águila, hazle como águila. Si quieres adorar a Dios, pero no te preocupes qué diga el de junto ni el de enfrente, porque estás consciente de ti y no estás consciente de que es Dios a quien vienes a agradar. Entonces, cuando vienes a la iglesia el domingo y tú adoras a Dios y sientes la adoración a Dios y de veras es a Dios lo que tú estás haciendo, la Biblia dice que es algo como incienso que sube y Dios lo huele a olor grato y se agrada de lo que tú estás haciendo y te bendice. Dice en Juan 4:24 en adelante que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esto es sorprendente. Y el Padre busca a esos adoradores. Cuando estamos aquí el domingo, los ojos de Dios están así, mira, recorriendo todas las filas, así todo. Ve el que está allá atrás platicando, ve al que no le interesa, el que está cuchicheando con su novio, el que está distraído, el que está comiéndose la torta allá afuera. Dios ve a todos y nos conoce a todos porque nuestros caminos están delante de Él y nos pagará conforme a lo que nosotros creemos que Él significa para nuestra vida. Qué importante es, pues, aprender a adorar a Dios. No solamente llegar a la iglesia y santo, 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 con tu himnario todo frío, te paras y te sientas, pero no hay dentro de tu alma verdaderamente gratitud y alabanza a ese Dios. Este incienso significaba que Dios anhelaba que la adoración fuera diaria. Y como era diaria, un solo sacerdote no la podía hacer. Entonces había 24 grupos, como ya dijimos, de sacerdotes, y eran más de 20,000 sacerdotes. Eran cerca de 20,000 sacerdotes. Y en esta ocasión le tocó el turno a Zacarías, el que venía de la clase de Abías. Dice el versículo 10 que la multitud del pueblo estaba en esta hora del incienso, en esta hora de la oración, orando a la hora del incienso. Qué importante es que a la hora en que alabemos a Dios, estemos orando a Dios, alabando a Dios, dándole gracias por todo lo que hace, pero toda la gente que estaba fuera del templo también adoraba a Dios. Dice la Biblia que estos padres, además de que eran hombres de oración, versículo 11 en adelante, fueron padres grandemente
favorecidos por Dios. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Es importante localizar dónde se paró el ángel. ¿Dónde? A la derecha de donde se ofrecía el altar del incienso. A la derecha. Ahí junto estaba el ángel de Dios. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuestos. Aquellos padres que son justos, que adoran a Dios, que aman a Dios, serán grandemente favorecidos por Dios en el tiempo de Dios. Por eso dice la Biblia: no te canses de hacer el bien. Sigue perseverando. Ustedes padres que han sufrido tanto por los hijos y no han visto fruto todavía. Ustedes padres que han luchado tanto en la vida y no han visto fruto todavía. La Biblia dice que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí tenemos un par de santos, un par de viejitos ya casi, que siguieron en la vida y lucharon en la vida y nunca se imaginaron que tal vez los 50 años en los que perseveraron y lucharon y enfrentaron y soportados, finalmente, ¿qué cosecha iban a recibir? Aunque ellos murieran y no alcanzaran a ver todo lo que iba a pasar, su hijo iba a ser el más grande profeta de toda la Biblia. El más grande de todos los profetas iban a ser, gracias a la perseverancia, al valor, a la irreprensibilidad, a la justicia, a la santidad de un hombre y de una mujer que sabían que vale la pena vivir para Jesucristo. Porque Dios no es deudor de nadie. Y Él no se ha olvidado del amor que has mostrado tú a sus santos. Pero es necesario perseverar, porque a través de la fe y de la paciencia recibimos las promesas de Dios. Vamos a observar que cuando está ministrando Zacarías, versículo 11, se pone junto al altar un ángel. Es exactamente en la hora de la oración. Es exactamente cuando buscamos a Dios. Es exactamente cuando elevamos nuestra alma a Él. Y cuando oramos, que Dios nos revela su voluntad. Hay muchos cristianos, yo lo sé porque he sido testigo, oran así: Padre Santo, háblame. Y donde caiga la Biblia, a ver, ahí. Y un día les va a caer un versículo que diga: como Sodoma has venido a hacer. Y te vas a espantar. Y creen que es como adivinación. Señor mío, donde habla la Biblia en esta mañana, háblame. Y Dios no habla de esa manera, porque Dios no es el mago de la lámpara de Aladino, que cuando tú quieres le frotas y se aparece y te concede su voluntad. Dios recompensa el fruto de tu esfuerzo a largo plazo. Cuando tú estudias la Biblia sistemáticamente, cuando lees todos los salmos en la mañana, cuando los salmos son tu inspiración, el libro de los salmos es el mejor libro de la Biblia para orar. Lo pones ahí en tu cojín, te hincas junto a tu cama y comienzas: el que habita al abrigo del Altísimo, y comienzas a memorizar y comienzas a orar a Dios y comienzas a repetir las palabras a Dios. Y es a través de un tiempo determinado en que tú pasas con Dios que Dios se va a revelar a tu corazón. En segundo lugar, observamos nosotros que le dice el versículo 13 que la oración de Zacarías ha sido contestada.
Finalmente, ¿cómo podemos nosotros saber cuál era la oración de Zacarías? Nos damos cuenta que a pesar de que Zacarías sabía que se le había pasado la edad para tener hijos, él seguía creyendo que Dios les podía dar un milagro. Tu oración ha sido contestada, o sea, el ángel le dice, vengo a anunciarte que finalmente tú y tu esposa serán papás. En cuarto lugar, vemos nosotros que la promesa de este hijo, versículos 13 al 15, era que iba a ser un hombre grande delante de Dios. Acuérdense que la grandeza no se mide de acuerdo a nuestra perspectiva. Tú puedes decir, ese hombre es grande para mí porque es héroe, porque es filósofo, porque tiene un premio Nobel, porque tiene esto y aquello. Pero acuérdense que la grandeza la mide Dios. Y es importante que ante Dios seamos grandes, no importando lo que el mundo piense de nosotros. Iba a ser grande a los ojos de Dios. En segundo lugar dice el versículo 15, que este niño que iba a nacer no iba a ser un joven entregado a los placeres. No iba a beber vino ni sidra. Iba a ser totalmente consagrado a Dios. Y además, algo sobrenatural. Desde que estaba en el vientre de su madre, sería lleno del Espíritu Santo. Dios puede desde el vientre, desde que se lleva a cabo la fertilización del esperma con el óvulo femenino, desde que comienza a formarse, desde que comienza la fecundación, ahí Dios puede enviar ya su Espíritu. Por lo que los seres humanos no somos seres humanos a los 3 meses en el vientre de nuestra madre, ni a los 5 meses, somos seres humanos desde el momento de la fertilización. Desde ese momento, dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos. Ya el embrión tenía conciencia. Nacemos y no nos acordamos de lo que pasó en el vientre. Pero en el Salmo 139, el escritor dice, en estado embrionario te vi. O sea, ya había conciencia y tal vez por eso crecemos todos con la conciencia de Dios. Porque desde el vientre de nuestra madre tuvimos el primer encuentro con nuestro Creador. Dice la Biblia también que este hijo les iba a traer mucha alegría y que no se entregaría a los placeres, y además que él iba a ser un hombre que haría que los hijos se volvieran a los padres y los padres a los hijos, y que su ministerio sería parecido al ministerio de Elías. O sea, restauraría las familias y prepararía el camino de Dios. Para aclarar, Juan el Bautista no fue Elías. Dice que en el espíritu de Elías, cuando el Espíritu Santo tomó a Elías, le dio un poder sobrenatural para ser un profeta que retara a más de 400 profetas, le dio un poder para enfrentarse con el rey más poderoso y perverso y la reina más mala del Antiguo Testamento llamada Jezabel. Y ese valor de Elías, ese espíritu que entró Elías, que fue el espíritu de Dios, significa que entró también a Juan el Bautista. No es que Juan el Bautista fuera Elías, él lo dijo, yo no soy Elías. Pero él estaba en el espíritu de Elías, porque el verdadero Elías, de acuerdo a una profecía en Malaquías, al final de Malaquías, dice que va a volver a venir él, el mismo Elías, va a regresar antes de la venida de Cristo. Y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, como uno de los 2 testigos. Entonces, Juan el Bautista fue un hombre que se enfrentó a Herodes. Y le dijo, Herodes, no te es lícito vivir en adulterio con tu cuñada, porque andaba con la esposa de su hermano. Entonces nos damos cuenta que Juan el Bautista era un hombre valeroso, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de poder. Es la característica que los cristianos deben tener hoy en día. No tener temor ante ninguna otra cosa en el mundo más que saber que debemos de denunciar el pecado. El día de ayer tuve un desayuno con uno de los hombres aquí en México, un muchacho joven, que fue el asesor del presidente Zedillo. Él estaba en Los Pinos con Zedillo en su oficina, era el asesor en cuestiones políticas del presidente Zedillo. Y este muchacho, que es cristiano,
estaba junto a la oficina del secretario Cedillo, que es cristiano también, se llama Líbano Sáenz, fue el secretario del presidente, es cristiano y sigue discipulando, y me decía ayer: Armando, tengo el interés de formar un partido político, pero no cristiano, un partido político pero que no sea cristiano. Y en este partido político yo quisiera, ¿verdad?, más que cualquier otra cosa, yo no busco poder ni ser elevado, ¿verdad?, nada de esas cosas, porque él es un muchacho de 34 años con un doctorado en la Universidad de Harvard en ciencias políticas. Así que imagínense ustedes, tan joven, exsecretario del presidente, y además ahora quiere formar un partido político. Y le dije: ¿cuál es tu motivo? Porque me habló y me dijo que quería yo ser uno de sus consejeros espirituales de él. Y me dijo: yo quiero que el cristianismo ya impacte y penetre e infiltre los niveles más altos de México. O sea, no solamente ya de que necesito 1000 campañas evangelísticas aquí en este pueblito y por allá, no, penetrar ya y llegar hasta la Cámara de Diputados, hasta la Cámara de Senadores, en las juntas de los presidentes, en las juntas de los gobernadores, y que de alguna forma se oiga en los periódicos, se oiga en la televisión y se oiga en la radio la voz del Señor. Amén. Y hermanos, es la hora de esto. Tenemos que impactar todas las áreas de nuestra sociedad. En tu escuela ya basta que solamente digan Darwin, 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 Darwin en tu escuela. Ya basta de eso. Ya basta que tus familias y tus cuñados lleguen a tu casa y hablen de tonterías, y que la novela y que esto y que el otro, y que las telenovelas y la pornografía y el adulterio. Ya basta. Habla y que te escuchen y diles: así dice el Señor. Este es el testimonio que Dios nos ha enviado a dar. Y es un testimonio con un carácter de urgencia. Somos testigos del Señor. Y la evidencia de que somos llenos del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, es ser testigos con valor. Y me seréis testigos cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Hechos 1:8. Así que más que manifestaciones o dones carismáticos, lo más importante es que seamos valientes para hablar. Esa persona está llena del Espíritu Santo, aunque no hable en lenguas. Hemos tergiversado y pervertido la palabra de Dios por mucho tiempo. Los dones son una cosa, pero no somos conocidos por los dones, somos conocidos por el fruto. Y esto es lo que Juan el Bautista iba a ser, un hombre lleno desde el vientre. Ahora dice el versículo 18 y 19, que a pesar de que eran justos e irreprensibles y Zacarías era fiel, Zacarías le dijo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. La palabra Gabriel significa, apúntala, héroe de Dios. Ahorita vamos a ver a Gabriel brevemente. La palabra Gabriel significa héroe de Dios. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Esto es increíble. Aun cuando Zacarías había orado durante tanto tiempo por un milagro, cuando el milagro llega a su vida, no lo podía creer. No lo podía creer. Y esto nos pasa a todos nosotros continuamente. Vamos a ver un ejemplo en Hechos. Acompáñenme a Hechos capítulo 12. Otra cosa que les pasó a los que oraban por Pedro. Esta es la naturaleza humana. Hemos pedido por tantas cosas que cuando Dios nos las concede, no lo creemos. Dice Hechos 12, versículo 5, que Pedro estaba en la cárcel, custodiado. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí estaba, mientras Pedro estaba en la cárcel: Padre, libéralo y sácalo. Ahí estaba sin cesar durante todo el tiempo de su encarcelamiento. La iglesia oró por él. Y entonces Dios, en respuesta a esta oración de la iglesia, lo saca de la cárcel milagrosamente. Si ustedes leen todo el contexto, manda un ángel Dios, le abre las puertas de la prisión y sale Pedro. Y dice el versículo 13, cuando llamó Pedro, Pedro sale de la cárcel y se dirige a la iglesia que estaba en una casa donde estaban orando por él, a la puerta del patio,
y salió a recibir una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la buena nueva de que Pedro estaba en la puerta, y ellos le dijeron: estás loca. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando realmente ahí está delante de ellos, no creen que su oración iba a ser contestada milagrosamente. No estás loca. La pregunta, entonces, ¿para qué están orando? ¿Para que lo saque Dios? Entonces, ya que lo sacó Dios, ¿por qué no creen que lo sacó Dios? Estás loca, le dijeron, pero ella aseguraba que así era, y todavía ellos le decían: es su ángel. Es su ángel. O sea, no puede ser Pedro. Hermanos en Cristo, la Biblia no nos oculta nuestra incredulidad. Zacarías era un hombre que le era difícil creer en las imposibilidades humanas, no conformándose con la palabra que venía de Dios y de Gabriel. Fíjense lo que le dice Gabriel: estoy delante de Dios. Gabriel, como lo vamos a ver rápidamente ahorita en el libro de Daniel, es el mensajero de Dios, es el correo de Dios, es el cartero de Dios. Gabriel es un ángel que está delante continuamente en la presencia de Dios, viviendo delante de Dios. Y cuando Dios tiene un mensaje que enviar a este planeta, Él es el que baja a este planeta y trae las revelaciones, las cartas, los telegramas de Dios. Vayamos al libro de Daniel y comprobemos esto, porque es el libro donde Gabriel se le aparece al profeta Daniel. Dice Daniel capítulo 8, versículo 16. Oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, está escribiendo Daniel, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Gabriel se le aparece a exactamente 600 años antes de lo que estamos hablando en esta noche. En el año 2680, 2606 más o menos, que es la época que cubre el profeta Daniel, 600 años antes de que sucediera lo que estamos leyendo en Lucas, Gabriel se le apareció a otro hombre de Dios llamado Daniel y le dijo: traigo la revelación de todo el futuro para la nación y para la santa ciudad de Jerusalén, para el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén. Dice Daniel 9, versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y regresamos a Lucas, y en el versículo 26, el mismo Gabriel va y se le aparece a la madre de Jesús, a Miriam, a María, la que estaba desposada con José. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea que Juan el Bautista era 6 meses más joven que Jesucristo. Y María y Elizabeth eran primas. Así que Juan el Bautista y Jesucristo eran primos hermanos. Y 6 meses después, el mismo ángel también se le aparece a la Virgen María y le anuncia el nacimiento de Jesucristo. Regresamos a Lucas 1, 20 y 22 y veamos qué le pasó a Zacarías. El ángel le dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. En otras palabras, Zacarías recibe no un castigo, sino una
disciplina de Dios, porque Dios al que ama disciplina. Bienaventurado, dice la Biblia, Salmo 94:12, a quien Dios corrige. Dichosa y feliz la persona a quien Dios corrige. Le dice el ángel a Zacarías, Zacarías, durante 9 meses, que es aproximadamente lo que dura el tiempo de gestación de una mujer para ser madre, durante 9 meses no vas a hablar. Te vas a quedar calladito. Y ahora él va a aprender, Zacarías, ya en su vejez, una lección más grande para madurar, que él tenía que crecer confiando en Dios, que sus promesas se cumplen, y durante todo este tiempo él no hablaría palabras de incredulidad. Dice el versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho Jehová el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Vamos a observar 2 cosas que nos revelan por las cuales Dios los bendijo. En primer lugar, eran padres responsables. Dice el versículo 23, y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa. O sea, recordamos que Zacarías estaba en el templo. El ángel se le aparece en el altar, la gente afuera no ve nada, no sabe nada de lo que está pasando. Y el ángel le dice, por cuanto no has creído, te vas a quedar mudo. Entonces él tampoco se amargó por esta disciplina, tampoco se enojó contra Dios, sino que siguió cumpliendo su ministerio. Y cumplidos los días de su ministerio, el turno que le tocaba de ofrecer el incienso como sacerdote de la tribu de Leví y de la casa de Aarón, él siguió mudo cumpliendo su ministerio. Y en segundo lugar, dice la Biblia que Zacarías y Elizabeth, después de que Zacarías sale, ¿verdad? Y que todo el mundo no lo pueden saber ni lo que está diciendo, ellos, dice la Biblia en el versículo 24, se recluyeron, se escondieron en su casa la mitad del embarazo. Zacarías y Elizabeth se escondieron, se refugiaron, se aislaron de toda la gente durante 5 meses. Pero, ¿por qué se quedaron 5 meses sin salir? Porque ellos eran irreprensibles y justos delante de Dios. Y no fueron de casa en casa. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Se me apareció un ángel y a ti no. ¿Qué creen? Hablen lenguas y tú no. ¿Qué creen? Tuve visiones y soy más espiritual que tú. ¿Qué creen? Tuve esta cosa y Dios me ha escogido para esto. Y Dios da una revelación que voy a ser el profeta de las naciones. Y nada de estas cosas. Toda esa gente que se jacta y que quiere que la gente sepa cuán espiritual es esa persona, no son irreprensibles delante de Dios. Ellos se recluyeron por la misma razón por la cual tú y yo nos tendríamos que recluir. Cuando tenemos una revelación de Dios, verdaderamente de Dios, y cuando Dios nos revela cosas a nuestro corazón, necesitamos tiempo cerca de Dios para asimilar las cosas que nos han sido dados y prepararnos para la misión que Dios tiene en nuestra vida. A ellos se les había revelado que iban a ser padres del más grande hombre de Dios. Y ellos necesitaban estar a solas con Dios. Nada de que fueran al psicólogo, ni al psiquiatra, ni con la comadre. Ellos 2 solos, 5 meses en su casa, en oración, discerniendo, meditando, preparando su corazón, entendiendo, asimilando todas las cosas que estaban pasando, porque iban a ser un grande hombre de Dios, destinado a ser el más grande profeta de Dios. Después del 5º mes, aparecieron en público, dice el versículo 39 al versículo 40. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Vean ustedes que durante todo el tiempo que ellos estuvieron orando, el ángel fue con María, que se embaraza 6 meses después de Elizabeth, y entonces María, corriendo, va a la montaña, a la casa donde no habían salido, para darle la noticia que venía otro hombre aún más grande, que iba a ser el Mesías, el Salvador del mundo.
Y Elizabeth, no es cierto, el mío va a ser más grande. Así le contestó. ¿Le dio celos? ¿Se llenó de amargura? Absolutamente, ¿verdad? La Biblia dice en el versículo 41 que aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth tiene un hijo lleno del Espíritu Santo 6 meses antes, y cuando María, 5 o 6 meses después, le lleva la noticia, Elizabeth es llena del Espíritu Santo, porque siguieron perseverando, siguieron creyendo y siguieron viviendo en el Señor. Hermanos, a Jesucristo, para terminar, Dios nos ha llamado a todos nosotros a ser padres. Todos de alguna forma, algún día, los que no lo son, serán padres. Y para ser padre se necesita la más grande preparación de esta vida. Más que para ser abogado, más que para ser presidente, más que para ser científico, ser padre es la más grande responsabilidad del ser humano. Vamos a necesitar, para poder ser padres, recluirnos, escondernos muchas veces y muchas ocasiones de la gente y tener más tiempo a solas con Dios. Con tu esposa, tú y ella váyanse a un hotel, un día entero los dos se la pasan en un hotel con la Biblia y orando. Tener devocionales juntos, 1 hora, media hora juntos con tu esposo. Mi vida, ministrame, mi amorcito, te voy a ministrar yo a ti ahora. Mira que soy bien rezongón, pero te quiero, te doy tu besito, mi amor, yo también. Y necesitamos limar aspereza, necesitamos unirnos más en familia, porque la Biblia dice en el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y en el Salmo 57:1, la Biblia dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Qué haces cuando tienes malas noticias? ¿Qué haces cuando tienes buenas noticias? La Biblia dice que tanto en las buenas como en las malas noticias, en las alas de Dios, como el pollito se mete debajo de la gallina y se siente cuidado y protegido y tranquilo y tiene mucha paz porque su mamá gallina lo está cuidando, así se simboliza o se ilustra la vida cristiana. Dios nos está esperando para cubrirnos con sus alas, para decirte tu hijo se va a salvar, para decirte tu matrimonio se va a cuidar. Tú necesitas, yo necesito sentir esa seguridad, esa experiencia de que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos esas fuerzas para seguir viviendo para Dios y ese ánimo que nuestra alma requiere, porque somos muy débiles, pero los que esperan en Jehová, a Él les dará nuevas fuerzas. Oremos. Y por los padres de Juan el Bautista, el ejemplo que nos das, que eran humanos como lo somos nosotros, y también tenían defectos, pero ellos no se daban ni se dieron nunca por vencidos. Perseveraron, lucharon, lloraron tal vez muchos años y no veían respuesta a sus oraciones, hasta que finalmente nunca se llegaron a imaginar que tú eres un Dios que premias la fidelidad. Tú eres un Dios que nos dices que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, a Jesucristo, para que vuestro ánimo no desmaye. Estad firmes y constantes en la obra del Señor,
porque a vuestro tiempo recogeréis. Estad firmes y constantes, y que no desmaye vuestro corazón. Los que esperan en Jehová, aliéntese su corazón. Esperen en Él, porque Él vendrá, y su galardón con Él. En esta mañana hay muchos padres desesperados, confundidos, porque no tienen tiempo de estar con Dios. Tus hijos no van a venir al camino de Dios mientras ustedes sigan peleándose, mientras en ustedes haya tanto egoísmo, donde cada quien busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Dios no puede bendecir un hogar así. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Hay una causa para los males que nos visitan muchas veces, y tenemos que descubrir su origen. Y así como hay bendiciones, hay maldiciones también. Cosas malas que pasan muchas veces por nuestra conducta pecaminosa delante de Dios. Dios recompensa y Dios agrada de los que le temen, de los que tiemblan ante su palabra, de los que se humillan, de los corazones quebrantados. Dios se agrada. En esta mañana oremos como iglesia y como familias y digámosle a Dios: Padre Santo, que estás en el cielo, bendice mi casa, bendice a mi esposa, bendice a mi esposo, danos paz en nuestro matrimonio, danos tranquilidad. Queremos ser favorecidos porque confiamos en ti está nuestra esperanza, oh Señor, nuestra roca y refugio eterno. Te pedimos por nuestros hijos, que vean nuestro ejemplo, que puedan ver que nos amamos, porque si algo les da seguridad a los hijos, es ver que sus padres se aman, se respetan y adoran a Dios. Te damos gracias, Padre, porque esto será recompensado tarde o temprano, porque tú recompensas la fidelidad. Encomendamos nuestra casa delante de ti, nuestros hijos, nuestros nietos y hasta nuestros bisnietos, porque tú eres un Dios que cumple su palabra. Y te damos las gracias por llenarnos de tu paz y de tu confianza en esta mañana, para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén.